Dios les bendiga, mis hermanos. Dios me les guarde grandemente en el amor del Señor Jesús. Hoy vamos a discutir una pregunta bien importante. Y la pregunta que vamos a discutir ahora es: ¿cuál es la diferencia entre ministración y el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es la diferencia entre ministrar, en ser ministrado, y entre únicamente llevar el mensaje del Evangelio? A base de esta pregunta voy a hacer un comentario. Y el comentario es lo siguiente. La gran mayoría de las iglesias, yo considero que sí tienen buenas intenciones de llevar el Evangelio. Mas no todas las iglesias, aún teniendo buenas intenciones, llevan el Evangelio. Ni tampoco lo conocen, no entienden el Evangelio. Y es a causa de eso que no llevan el Evangelio ni lo entienden muy bien cuando quieren predicarlo, aunque mencionen el nombre de Dios, de Jehová Dios, de Jesucristo, etc., no lo están llevando. Entonces, por causa de que no entienden el Evangelio, no comprenden, pues entonces se inclinan un poco más en el área de ministración. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el área de ministración y únicamente llevar el Evangelio? Ok, vamos a empezar con el área de ministración, en ser ministrado, ok, en esa área. El área de administración hoy en día en la actualidad, se está haciendo de una manera incorrecta. La administración ayuda a otras personas a levantar el estado de ánimo, a levantar el estado de animación, a consolar, a llevar esperanza, consuelo, paz, ¿verdad? A que la persona se sienta un poco más animada de acuerdo a cómo la persona hable a los demás. ¿Ve? No es nada malo. La esencia del Evangelio es gozo, justicia y paz. El Evangelio es buenas noticias de salvación a aquellos que creen en Jesucristo. Pero no todos los hermanos que escuchan las ministraciones, no todos reciben gozo, justicia y paz y evangelio al área espiritual, como Pablo dice en Efesios, al hombre interior, de que el hombre interior sea alimentado por el Espíritu. ¿Me entiende? Ahora, observa la manera como hoy en día las iglesias están siendo ministradas, mas no llevando el mensaje del Evangelio. Hay muchas iglesias que dicen: hay algo grande que viene, hermano. No sé, pero yo sé que Dios me está diciendo que hay algo grande de Dios que viene para ti. Bueno, está bien. Se oye bonito y como que levanta los ánimos, como que se siente uno gozoso. Pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. No, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Porque eso grande ya tú lo tienes, que es el Espíritu Santo. Eso grande ya tú lo tienes, que es la salvación. ¿Qué más podemos decir nosotros? Porque eso es lo que los antiguos esperaban de Cristo. Todos los antiguos, Moisés, David, Abraham, anhelaban y esperaban una promesa de un Salvador. Eso es algo grande para ellos. Que ellos no tengan que estar sujetos a la expiación. Eso, que el Cordero venga a morir por los pecados de la humanidad. Muchos de los antiguos esperaban eso. Ahora, fíjate, aquellos que te están haciendo la guerra a ustedes, que te abrazan, que se sientan a tu lado, que te dicen cara a cara, sí, que sigue adelante, Dios te ama, te amamos, te apreciamos, son los que te quieren dar un codazo y ver con la cabeza para abajo y los pies para arriba.
está bien, es una realidad. Eso nos anima a nosotros, nos sentimos contentos. Y en el mundo exterior vemos entonces, empezamos a ver, tú me quieres a mí ver con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Nada que ver con el Evangelio. Solamente las ministraciones animan, fortalecen y animan, dan esperanza, consuelo a las personas, pero no tiene nada que ver con el Evangelio. El Señor me dice que no puedes dormir. Has tenido pensamiento de abandonar todo y no seguir más. Pero dice el Señor, viene Dios a decirte que hoy Dios te abre puertas. Hoy Dios te saca de la esclavitud. Hoy Dios te saca del lodo cenagoso. Hoy Dios... Ok, escúchame. El Evangelio es para sacarte de la esclavitud. Eso es el Evangelio, para sacarte de la esclavitud, de la ley, del pecado y la muerte. Ok, está bien, suena bonito. Suena bonito de que hay personas que en el mundo natural pues no puedan dormir, estén deprimidos por los problemas. Bueno, está bien, pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Eso solamente es una exhortación, ¿verdad? De decirle a los demás de cómo tú te encuentras, de cómo tú te sientes. Pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Quiero decirte que hoy Dios te devuelve todo lo que el diablo te robó a 100 por 1. Quiero decirte que hoy el Dios te devuelve todo lo que el diablo te robó a 100 por 1. Está bien. Gracias. Gracias. Pero eso, hermano, no tiene nada que ver con el Evangelio. No tiene nada que ver con el Evangelio. Porque en Colosenses 2.10 dice que tu vida está completo. Colosenses 2.10, tú estás completo en Cristo. Ya tu vida, la salvación tuya, está completo ya. Ya todo lo que Dios hizo por ti está completo, no te hace falta nada. Entonces, ¿de dónde vienen estos tipos de administraciones? ¿De dónde surgen estas clases de administraciones que no tienen nada que ver con el Evangelio? Bueno, de la vida cotidiana. De la vida cotidiana. La iglesia siempre se comunica y la iglesia sabe unos a otros las dolencias, las dificultades, las alegrías, el gozo, el contentamiento o tal vez la depresión. Entonces sacamos todos los problemas que la iglesia tiene, lo recopilamos, lo procesamos y lo lanzamos a otras personas para animarlas. Y mencionamos el nombre de Dios y de Cristo. Y si hay tiempo y sentimos algo espiritual de sacar un poco de lengua, pues nos movemos un poquito en las lenguas. Y ya eso es evangelio. Aún mencionando a Cristo y a Jehová Dios, nada de eso es evangelio, mi hermano. Vamos a pasar un momentito al libro de Efesios. Un momentito. Pasen conmigo al libro de Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 16. Versículo 16 dice de esta manera: para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, en ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Escuchen bien, para ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo daba oraciones por la iglesia, para que la iglesia sea fortalecida en el conocimiento del evangelio. Solamente evangelio. Ahora vamos a ir al área del evangelio. Evangelio. La iglesia es ministrada y la administración pues trabaja más en el área del estado anímico, en fortalecer al hombre, en animar al hombre, en las angustias, dándole esperanza, consuelo.
No hay problema con eso. El hombre quiere recibir buenas noticias, pero las buenas noticias de salvación no las podemos recibir con solamente tener buenas noticias en nuestro estado de ánimo, sino buenas noticias de la obra de Cristo dentro de nuestro espíritu. Cuando Pablo el apóstol habla diciendo y habla del hombre interior, el hombre interior eres tú, la nueva criatura que ya tú eres. El hombre interior hace una diferencia, divide y hace una diferencia entre la vieja criatura y entre lo que es la nueva creación. En el hombre interior Dios deposita el propósito a donde Dios te quiere llevar. El propósito de donde Dios quiere, ¿qué Dios quiere hacer en ti? ¿Por qué Dios te salvó? ¿De dónde Dios te salvó? ¿Y por qué? Dios te quiere llevar a ti a un conocimiento pleno, completo, del por qué Dios te salvó, por qué Dios te justificó, de dónde Dios te rescató, ¿verdad? Entonces, observa que en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel estaba dando vueltas 40 y pico de días y nunca llegaba a nada. Inclusivemente el pueblo de Israel dando vueltas sin llegar a nada, la misma vuelta, Dios lo quería empujar para sacarlo de la esclavitud, para sacarlo de los faraones, de los egipcios, de los enemigos. Lo quería empujar, pero el mismo pueblo de Israel no tenía conocimiento, entendimiento en su espíritu hacia dónde Dios lo quería conducir. ¿Ve? A dónde lo quería llevar. Él no entendía eso. Entonces, cuando Pablo habla en Efesios 3, versículo 16, en ser fortalecido en el hombre interior es tu espíritu, donde Dios deposita la doctrina, el evangelio, el mensaje, el conocimiento de Dios en ti, el propósito de lo que Dios quiere hacer en ti. El hombre interior eres tú, la nueva criatura, el nuevo hombre en Cristo, lo que tú eres en Cristo. Entonces, Pablo nos está hablando que el evangelio que recibimos nosotros, cuando se habla de mensaje, de predicar el evangelio, se enfoca y se dirige más en el área espiritual de lo que Cristo hizo en ti. ¿A dónde Dios quiere conducirte, llevarte? ¿Qué es lo que Dios quiere entregarte a ti? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú conozcas de la obra que Él hizo en la cruz? ¿Qué es lo que Él quiere que tú conozcas, que entiendas, que comprendas? Por eso Pablo, más adelante, en las oraciones de Pablo, dice Pablo más adelante, Efesios 3, 16, 17, 18, sigue diciendo que entienda, que tú comprendas. El pueblo de Israel estaba dando vuelta, y le dijo a Dios, llévame atrás. Dios no quiere que tú caigas atrás, sino que sigas adelante con el propósito a donde Dios te ha llamado. Algo Dios quiere hacer contigo, tiempo presente y tiempo futuro. Algo Dios te va a seguir revelando cosas que tú no conoces. ¿Ves? Ahora, bien importante que el evangelio se inclina mucho más, no es al estado de ánimo o a las emociones, o en sentirte un poquito más relajado, más tranquilo, lleno de paz en los momentos difíciles. El evangelio se inclina al logro de Cristo en cuanto a tu alma. Lo que Cristo logró hacer con tu salvación de tu alma, de donde Dios te sacó, aún en el estado que tú estabas, aún en el estado que tú estabas. Búscate la Biblia en Romanos 5, 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador, aún siendo tú pecador, lleno de pecado, en ese estado, así Dios te escogió, como dice Pablo en Filipenses 1:6.
Filipenses 1:6. La buena obra que Dios empezó en ti, con tus debilidades, Dios promete perfeccionarla a través de que tú conozcas el plan de Dios. Israel no sabía dónde Dios lo estaba empujando. Y aunque le dijera vamos para allí, aunque le dijera vamos para allá, ellos no tenían el entendimiento. Porque allí no había Espíritu Santo. Allí no había Espíritu Santo. Dios venía de tiempo en tiempo a través de los líderes, sacerdotes, reyes, profetas, pero después se iba. Entonces hoy en día el propósito de Dios es donde Dios quiere llevarte, lo que Él quiere hacer, que tú tengas conocimiento. Pablo dice ahí mismito, más adelante, Efesios 3, 16, 17, 18, que tú puedas conocer la anchura, la longitud, la grandeza de lo que Dios quiere hacer, de lo que Él logró hacer. ¿Me entiende? Y Pablo continúa diciendo, mas Dios muestra su amor con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra vida estaba destinada a la muerte, a la separación de Dios, pero Cristo murió en tu lugar, para que entonces tú tengas el Zoé de Cristo, la vida de Cristo, y tengas comunión, porque en nuestra vida antes sin Cristo no éramos nada, estábamos separados de Dios. Y no teníamos comunicación entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios. Estábamos muertos. Y un muerto no oye a Dios. Ni siquiera con el libre albedrío puede oír a Dios. No puede. Tiene que venir Dios con el Zoé, con Z, Zoé, a darle vida al hombre para que el hombre responda y oiga a Dios. Porque aún así, con libre albedrío no oye. Bendito sea el nombre de Jesús. Pablo nos enseña en el libro de Romanos, aquí mismito, capítulo 6, versículo 4 en adelante, Romanos 6, 4 en adelante, Pablo enfatiza lo que llamamos el bautismo espiritual. El bautismo espiritual de la muerte de Cristo. Entonces Pablo diciendo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, dice, así tú también resucitaste con Cristo, pero es para vida eterna. Vida eterna. ¿Me entiendes? Jesús dijo en una enseñanza de parábola, en los libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, dijo Jesús, esto no es como doctrina, pero esto es como una parábola. Jesús dijo para los judíos, ¿de qué vale de que el hombre tenga todo a fin si pierde su alma? ¿De qué vale que el hombre tenga todo, tenga buenas ministraciones, tenga buenas noticias, pero no tenga evangelio? Cristo no llegue a ti, no te salve, no te justifique y tú nunca tengas conocimiento de lo que Dios hizo en ti y para dónde Dios quiere llevarte, de lo que Dios quiere hacer contigo. Estaremos perdidos, desorientados. Entonces, ¿de qué vale de que el hombre tenga todo si a fin su alma se perdiera? Esto es bien importante para reflexionar. Y Pablo enfatiza aquí en Romanos 6, 4 en adelante, el bautismo de la muerte de Cristo. Entonces lo que está enfatizando Pablo aquí es de que en este capítulo, al tú creer en la muerte, en la resurrección, la muerte de Cristo hace que tú mueras a tus pecados, a tu viejo hombre, que tu pasado ya se termine. Y la resurrección de Cristo hace y logra que tú resucites a una vida eterna completo y seas justificado. La sangre de Cristo te justifica, te perdona, te limpia completamente. Pablo nos está diciendo en el versículo 6 en adelante, vamos para el versículo 6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado ya. Y dice Pablo en el versículo 14, porque el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley,
porque la ley siempre te persigue y la ley siempre te dice que tú eres un pecador. La ley siempre te juzga y te dice pecador, 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 tienes que pagar el precio. Por eso Pablo entonces dice en el capítulo 7, versículo 6 de Romanos, capítulo 7, versículo 6, pero ahora, tiempo presente, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo un nuevo régimen de espíritu de vida y no bajo aquella ley que te juzga, que se te va encima de ti y a fin y al cabo si fallas en algo, si por una debilidad te juzga y te condena completamente. El propósito de Dios es que ahora en Cristo tú eres una nueva criatura, no vives tú, vive Cristo en ti. ¿Y qué es lo que hace que tú no vivas? ¿Qué es lo que hace que tú no vivas? Pues la ley que está encima de ti diciéndote que pagues el precio, que hagas esto, si no te juzga y te condena. Pero ¿qué es lo que hace el nuevo régimen de espíritu de vida? Romanos 7:6, que te justifica, te salva. Y al salvarte y justificarte, Romanos 6, versículo 14, el pecado no se enseñoreará de ti. El área espiritual donde Dios quiere trabajar con el hombre es en el Evangelio. El Evangelio transforma, cambia el interior. No es el exterior, es el interior. Te da identidad. Te lleva a un propósito, a conocer el plan, el propósito que donde tú estás, lo que Dios quiere para ti. Entonces, a causa de eso, el Evangelio santifica tu alma y tu espíritu, para que ninguna ley de condenación, no importa cuál sea la ley del pecado y la muerte, ley de la tierra, ley de la justicia, ninguna ley te condene y te juzgue. Y tú quedes como un esclavo de Cristo, un siervo de Cristo nada más, y no estés más siendo un esclavo de los hombres o un esclavo del diablo. O sea que yo no estoy rechazando las meditaciones son buenas, levanta la autoestima, da consuelo, da esperanza, el área anímico se anima, pero amados hermanos, que me digan a mí cada vez que tú abres la boca para hablar el diablo huye o el infierno tiembla, eso a mí no me interesa, no me interesa. Aquellos que te están haciendo la guerra a usted, que te abrazan, que te sientan a tu lado, que te aman, que te bendicen, que hablan contigo cara a cara, son los que te quieren hundir. Pues está bien, ok. Pero eso lo que me lleva a mí es estar mirando quién me ama, quién no me ama. El que te amó a ti es Dios, el que te sacó a ti es Dios, el que te puso en lugares celestiales es Dios, nada más. Por eso es que yo no estoy rechazando el área de administración. Lo que estoy enfatizando es el Evangelio, que es lo que te saca de condenación, es lo que te da salvación. Entonces la pregunta que yo hice al principio fue, ¿qué diferencia hay entre administración, en ser ministrado, y evangelio? Llevar solamente el evangelio. Pues ya te lo dije, hermano, ya te lo dije. Sin rechazar una cosa ni la otra. El evangelio es lo que te transforma internamente, en el hombre interior, que te lleva a un propósito de Dios, a conocer el plan, el de Dios para ti, el por qué tú fuiste salvo, el por qué tú fuiste justificado, a dónde Dios te quiere llevar, el mensaje de salvación. La salvación está depositada en tu espíritu, la doctrina está depositada en tu espíritu, la cobertura de Dios en cuanto a los ataques del demonio está aquí en el espíritu a través de la palabra. Lo que hay que defender es el evangelio, a través del conocimiento que Dios te da en tu espíritu. Eso es lo que tú tienes que defender. Dios te bendiga, Dios te me guarde, y vamos a seguir hablando de temas del evangelio, de justificación, en tiempo auristo. Amén.
Dios te guarde, los veremos pronto. Un abrazo para ti, en el nombre del Señor.